Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos, amigos del mundo de la inteligencia artificial? Hoy programa especial, primera entrevista que hacemos en el test de Turing. Empiezo presentando a los ya habituales Álvaro y Arnau de Social Web y Grower. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, aquí encantados del pedazo de invitado que tenemos hoy, que vais a flipar. Bueno, yo soy Víctor y bueno, vamos ya con el invitado que tengo muchas ganas de hablar con él. Daniel Ávila, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo están ustedes? Bien, listos para escucharte un poquito. Antes de empezar con el podcast, recordarle a todo el mundo que nos dé reviews, que nos deje reviews, reseñas en los diferentes canales por el que nos escuchen, que ya saben que eso a los diferentes algoritmos les pone muy contentos. Y vamos allá, Daniel. Cuéntanos, para todos aquellos que no te conozcan, quién eres, a qué te dedicas, cómo has llegado hasta aquí. ¿Cuál fue el mensaje que te mandó Arnau para convencerte de venir al podcast? Sí, bueno, mi nombre es Daniel Ávila, soy ingeniero en informática, soy de Chile. No vivo en Chile ya hace 4 años, cómo pasa el tiempo, hace 4 años que me fui de Chile a Estados Unidos y vivo en Michigan, en un pueblito de Michigan con mucho frío, muy bonito, sí, es un lugar maravilloso para vivir. Y nada, ingeniero de informática, amante de la tecnología y ahora de la ola de inteligencia artificial que está saliendo y caí justo en esta ola de buenas, no sé, yo lo llamaría como que algo que despertó, porque finalmente Hmm. esto lleva mucho tiempo, pero despertó con ChatGPT y todos los que estábamos esperando una tecnología así la tomamos y nos empezamos a volver locos con ella, así que empezamos a crear cosas y está muy, muy entretenido todo lo que está pasando. Yo creo que estamos viviendo en una muy bonita época porque justo nace esto y todos los que estamos felices haciendo cosas con código y con tecnología, nos volvimos locos de lo que podíamos hacer. Así que nada, feliz de estar acá y Arnau me contactó, creo que fue por LinkedIn, ¿o no? Fue por LinkedIn porque vi varias publicaciones que habías hecho tú de casos prácticos, que yo creo que para mí fue un poco, lo hablamos con Víctor y con Álvaro, que al final no teníamos ganas de traer a gente que estuviera en el sector, porque al final nosotros entendemos el mundo en el que estamos, sabemos que, ya te digo, hay gente que con la que estamos hablando que hace computación cuántica y todo eso, pero lo que mola un poco de lo que tú estás haciendo son casos aplicados de negocio. Entonces, era curioso porque en una charla que hablábamos del tema de, oye, ¿os imagináis un e-commerce que pudiera controlar el stock por IA, no sé qué? Y justo le dije, hostia, yo he visto a un tío en LinkedIn que ha hecho un vídeo con un botellero para revisar el tema del control y lo ha hecho explicando claramente cómo lo ha hecho, las herramientas que ha usado y fue un poco así. Dije, hostia, te tienes que venir. Luego, cuando empezamos a indagar un poco sobre quién eras, pues hostia, yo creo que no se ha dicho, pero hoy lo hablaremos, pero el tema de Houdini, pero CodeGPT tiene el reconocimiento de Visual Studio Magazine al estar en el top 10 de herramientas de inteligencia artificial, que es un locurón. O sea, cuando hablábamos tú y yo, creo que fue la semana pasada o hace dos, había 700.000 descargas. No sé en cuántas está ya, pero lo miré hace poco, estaban 740 y pico mil, o sea, joder, o sea, que tiene un meritazo. Sobre todo, el nivel de aterrizaje, que yo creo que es el reto, ¿no? Que hay mucha docencia y mucho tema de IA, pero que los estés viendo aterrizar, yo para mí es lo más meritorio de lo que estás haciendo y joder, con muchas ganas de la conversación, la verdad. Sí, 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 ha sido una locura en temas de cómo explotó todo. Yo creo que me adapté muy rápido a la tecnología, no sé, creo que la vi y dije, ya tengo 10 años de experiencia sobre todo en startup, no solamente en el ámbito como trabajar en un banco, el trabajo más tradicional de un programador, sino que trabajé en mis propias empresas, trabajé mucho tiempo en alguna startup en Chile también, y eso me ayudó a decir, oye, hay que ocupar todas las herramientas disponibles y hay que crear cosas y tienes que estar como al día en toda la tecnología y tienes que hacer mucho más con menos. Y ahí fue donde vi la oportunidad de crear CodeGPT, de cuando vi lo que hacía ChatGPT, dije, esto se puede meter dentro de un editor de código y te puede empezar a ayudar de una forma que sea mucho más simple que copiar y pegar el código. Además,
empecé a darme cuenta que el prompt que tiene ChatGPT no está especializado para código, así que lo mejoré, lo metí, lo publiqué y explotó. Así que creo que fue bueno, creo que funcionó. Muy Joder, sí bien. funcionó. Vamos a entrar con las preguntas que tenemos preparadas. Empiezo yo con la primera. Quería preguntarte porque, Daniel, estás súper metido en LangChain, que estás ahí compartiendo en redes sociales un montón. A mí también me flipa, me apasiona. Veo que lo que están haciendo, lo que están construyendo es una auténtica barbaridad. Creo que tiene ya más de 1000 colaboradores que han hecho alguna PR directamente al repo y tal. O sea, es como que se está yendo de madres a todo el mundo ahí apretando un montón. ¿En qué momento lo conociste y empezaste a trabajar con él, con el tema de los agentes y demás? Sí, yo creo que fue uno de los primeros que me metí a trabajar con LangChain. Literalmente creo que no llevaba ni un mes el framework y ya lo empecé a ocupar. Porque me pasó esto, que empecé a trabajar con CodeGPT, me di cuenta que no solamente tenía que integrar OpenAI, sino que había más competidores y ahí fue donde me fui a trabajar con Cohere, que es una muy buena plataforma que se vienen noticias pronto dentro de lo que estamos haciendo con ellos. Eh, hay 21 que no la probé, fácil de ocupar también y no tiene unos modelos de chat, así que por ahí se pierde un poquitito la interacción con los usuarios. Y me empecé a dar cuenta que cuando yo estaba integrando los otros modelos, los otros proveedores, empezaron a nacer estos frameworks que hacían exactamente lo mismo, pero a nivel de código. Yo lo hacía a nivel visual dentro de Visual Studio Code, donde lo implementaba, pero ya había un framework que estaba en Python en ese tiempo, solo Python, que te permitía hacer exactamente lo mismo que estaba haciendo yo, que crear como este agente intermedio entre el modelo y entre lo que va a ocupar un usuario, a través de un framework que te permitía hacer algo mucho más simple que solamente conectarte con la API y que te ponía estas herramientas para sacarle el jugo a los proveedores. Y me empecé a ocuparlo y empecé a descargarlo, sobre todo en Python. En ese tiempo no hice muchas cosas en JavaScript, em, pero cuando empecé a ver la evolución del framework, ahí me di cuenta que era algo que iba a ir creciendo muy rápido. Y hasta que conocí al creador, al Mm, Harrison, creo que se llama, lo sí. conocí en el Microsoft Build en Seattle y conversamos un rato. Le dije, oye, ¿sabéis que en Latinoamérica el habla hispana se está perdiendo un poco tu framework? Aunque está explotando por todos lados y la gente que habla inglés es genial porque estos modelos entienden todos los lenguajes. Siento que hay que crear algo en Latinoamérica que se consuma como en español porque tu framework es increíble. Y me dio su correo y me dijo, hagamos algo juntos. Le mandé un correo hace poco para ver si es que me apoyaba y sí, está con todas las ganas de hacer algo en conjunto. No habla nada de español, es lo único malo. No dice ni hola en español. Así que por ahí hay una barrera, pero se puede solucionar con algún proveedor de AI que le vaya traduciendo en tiempo real. Muy Qué bien. Yo bueno. la verdad es que vi un poco, después de ya estar utilizando LangChain y estar más familiarizado, vi el curso que sacaron en deeplearning.ai y la verdad es que lo veo como una persona muy pasional. O sea, tú lo has conocido en persona, pero cuando está hablando y está como explicando, pues está tranquilo, tal. Pero hay algunos momentos en los que el CEO este de Coursera le hace una pregunta y se le iluminan los ojos y pone una cara de felicidad de sí, hemos conseguido hacer no sé qué tal, y como que se nota que está viviendo un montón lo que están desarrollando. Y la verdad es que vamos, es algo chulísimo. No sabemos si es el framework que se mantendrá en el mercado, ¿no? Pero vamos, sin ninguna duda es una pasada lo que la comunidad open source está haciendo ahí. Sí, sí, sí. De hecho, yo cuando hablé con él, hablé con una persona muy, muy tranquila, muy humilde, que yo creo que no se imagina todo lo que está moviendo en el mundo su framework. Y fue una conversación que sí, sí, hagamos algo, ya, bueno, gracias. Fue muy, muy tranquilo.
Pero sí, me pasó exactamente lo mismo. Cuando empezó a hablar en la charla y empezó a hablar de lo que estaban haciendo y cómo la comunidad de LangChain se estaba moviendo tan rápido, sí, fue como que cambió de personalidad completamente y ahí empezó a hablar, pero muy profundamente de todo lo que sabía. Y él tiene un background de Machine Learning. De hecho, él Mm, dijo, en la charla dijo, este framework lo hice para las personas que trabajan en Machine Learning y me di cuenta que no les funcionó mucho a ellos, sino que le claro. funcionó al ingeniero en informática que está un poco más arriba, que busca hacer aplicaciones porque el framework te facilita mucho la conexión con los proveedores, con los modelos, y ahí fue donde pegó, y esa es la comunidad más grande, creo yo, porque somos los que estamos haciendo cosas y la estamos llevando al mercado y la estamos presentando a los usuarios, y somos los que sabemos también hacer ese tipo de aplicaciones de cara al usuario, que la vea, que lo ocupe y que no solamente sea algo que se vea en una consola con códigos medio raros, sino que se vea en una interfaz de usuario que una persona pueda ocupar de forma simple y diga, ah, acá está la magia de esto. Que Mm, esos son los usuarios que van a verlo y van a usarlo. Yo creo que aquí realmente lo que tú dices, y también lo hemos comentado mucho en los primeros podcasts cuando hablábamos del tema de ChatGPT, que realmente lo que lo hace mágico, lo hace que explote, es el concepto de ser un chat que un usuario pueda usar, ¿no? Que al final lo interesante de esto que tú comentas, Daniel, es casos de, hay casos donde realmente tú te crees que tu protousuario es, quizá en este caso, ¿no? Un tipo de perfil y luego resulta que es otro. Yo recuerdo un caso, el de un proyecto que se llama Slides Carnival, que lo compró Canva, que la fundadora lo había hecho para montar plantillas para ser más ágiles. Y luego resultó que a quien le era útil eran los profesores. Y fueron ellos los que hicieron explotar el mercado y lo hicieron crecer. No eran realmente gente como estudiantes que querían, porque se dedicaban a hacer plantillas de Google Sheets, ¿no? Y al final lo empezaron a usar los profesores y no su idea, que era justamente pues los alumnos o la gente de escuelas de negocio. Entonces, es súper interesante que haya encontrado esa masa crítica de usuarios, porque ya te digo, yo no estoy tan metido, pero vamos, o sea, por osmosis a Víctor, o sea, es todo el día sale el temita de LineChain. O sea que sí, sí, se ve que Sí. tiene potencial. Ujú, Yo quería preguntarte, porque dentro de CodeGPT está, bueno, lo que hemos comentado, la extensión, pero luego tienes el proyecto tuyo de Houdini, que ujú. un poco me gustaría personalmente saber más del proyecto, no solo a nivel promocional, que no es la intención, sino, aunque bienvenida sea, ¿no? Sino realmente la parte que toca a posición en el mercado, ¿no? Porque yo pienso que una de las dificultades a la que nos estamos enfrentando, pues nosotros estamos suscritos a muchas newsletters de IA y cada semana hay 800 indios sacando aplicaciones, 800 casos de uso y luego cuando los pruebas no funcionan o algunos son súper originales, ¿no? Entonces, hostia, cuesta, o sea, hay tanto ruido que cuesta como un poco decir, vale, este caso de uso o yo monté este proyecto para esto, ¿no? Entonces, si pudieras decirnos un poco qué es Houdini y realmente, primero, cómo te va a nivel de negocio, si se puede saber, pero también cómo o sea, qué sitio ocupa en el mundo de casos de negocio aplicados, ¿no? Sí, sí, nació de la par de CodeGPT. Ya nos dimos cuenta que dijimos, bueno, íbamos a ser como la empresa CodeGPT. De repente el GPT está medio, no está como trillado, pero de repente puede que cause problemas futuros si es que OpenAI o Microsoft dice, se acabaron todos los GPT, tienen que cambiar los nombres. Creo que salió algo en las noticias hace poco que algo estaban haciendo con eso. Entonces dijimos, bueno, hagamos una empresa a nivel un poco más general de que aplique esta tecnología, pero siempre enfocado en los desarrolladores porque ahí es donde tenemos mayor conocimiento y donde tenemos la mayor cantidad de usuarios. Y nació en relación a que se queda un poco corto la extensión porque te permite chatear con el código, puedes seleccionar código, puedes pedirle que te lo refactorice, que te lo explique, y te abre el chat y tú puedes empezar a trabajar con el chat dentro de Visual Studio Code. Pero ¿qué pasa cuando ya quiero tener el proyecto completo del código en el conocimiento del modelo? Y hay varias técnicas, una que se puede hacer un fine tuning a un modelo y meterle todo el código y
yo lo hice y no me funcionó muy bien, porque ahí ya tienes que tener un proceso muy dedicado de Machine Learning para poder hacerlo y tienes que tener unos datos muy buenos y estructurados para que funcione. Y el otro es dándole estos retrieval, que son como la información entre medio del prompt al modelo, de una forma súper clara y amoldado el prompt completo para que el modelo entienda lo que le estás pidiendo. Y estos modelos, la última generación GPT-4, hoy día salió Cloud 2 de Anthropic, estos modelos son increíblemente buenos. O sea, yo creo que no es necesario hacer fine tuning a ningún modelo porque esto ya está muy avanzado. Y solamente tienes que amoldar muy bien el prompt y va a tener muy buenos resultados. Y ahí es donde dijimos, bueno, empecemos a crear agentes que conozcan el código, que conozcan el repo de los usuarios, que se puedan conectar con las cuentas de GitHub, que se puedan conectar con documentos también, porque no solamente los programadores trabajamos con código, sino que nos mandan PDF, nos mandan proyectos completos donde nosotros tenemos que leerlo y aplicarlo dentro del código. Y ahí fue donde nació Houdini, donde estamos intentando crear una herramienta que permita conectar tu repo, tu cuenta completa de GitHub, ya sean repos locales, ya sean repos públicos, ya sean privados, que estén en tus cuentas de código, de versiones de código, que se pueda conectar con bases de datos, que se pueda conectar con Google Drive. Todas esas herramientas ya están, ya hay varias plataformas que lo hacen, pero nosotros tenemos el uso del usuario ahora, que es CodeGPT dentro, y queremos llevar toda esa información dentro del ambiente de desarrollo de un programador. Qué bueno. Y claro, ahora lo que estamos haciendo es que estamos haciendo la mejor herramienta posible, por exactamente lo que decías tú, que hay muchas herramientas que están salen muy rápido y funcionan muy mal. Y ahí es donde LangChain nos está ayudando bastante porque tiene muchas formas de manejar la memoria, por ejemplo, de los usuarios. No en todos los casos tú necesitas una memoria que sean todos los mensajes del usuario en el chat, sino que de repente tú necesitas los últimos dos, o necesitas un resumen, o necesitas el primero y el último. Todo eso hay que empezar a manejarlo para que el chat responda de forma correcta. Y ahí hay muchas técnicas que te permite usar LangChain entre medio y la estamos ocupando para que finalmente el programador tenga todo lo que necesita dentro de su ambiente de desarrollo y toda esta información que le estamos sacando a las bases de datos, que le estamos sacando al código, se pueda meter dentro del prompt, que no se te acaben los tokens y que además te dé una respuesta buena o increíble. Y eso lo estamos haciendo y está funcionando bastante bien. Hasta ahora tenemos solamente una lista de espera y le estamos dando acceso a algunos clientes que son un poco más grandes. Y, y nada, ahora con Microsoft queremos empezar a hacer un partnership muy bueno para poder trabajar en conjunto, porque nos dimos cuenta que las empresas, por ejemplo, acá en Latinoamérica necesitan mucho que tener un partner en la nube que sea de confianza y OpenAI no les da esa confianza, que además es una fundación y que no pueden demandar si es que algo pasa. Y de hecho a Microsoft sí lo podrían demandar porque nosotros somos un gateway, somos un conector entre el modelo que elijan y la capa del usuario. Entonces, cualquier cosa que responda al modelo, nosotros le echamos la culpa al proveedor. Espero que ese tramo final no lo escuche Microsoft después de la reunión en el que básicamente te vas a alinear. No, de hecho lo hablamos con ellos mismos y es el mismo problema que tienen ellos, que tienen sus herramientas, que es Azure, que ahora se puede levantar OpenAI dentro de Azure, nosotros lo tenemos, de hecho lo ocupamos, tienen sus bases de datos de vectores que también lo tienen dentro, pero es muy complicado, es muy complicado. Tienes que tener un equipo especializado en inteligencia artificial que las empresas no tienen hoy en día y que a la burocracia de las empresas la van a tener en 3 4 años más. Y nuestra herramienta es un plug and play. O sea, tú la abres, empieza a conectar tus repos, empieza a conectar tus documentos y te funciona bien. Que eso es como el Qué segundo guapo. paso.
te funciona bien el chat. O sea, no, estamos haciendo muchas pruebas y las respuestas son buenas, son correctas. Estamos haciendo que las alucinaciones sean lo mínimo posible, pero eso yo creo que va a ser el diferencial de las herramientas que están saliendo ahora, que van a salir muchas. Algunas van a funcionar o no, y las que no funcionen van a morir, y las que sí funcionen van a quedar. Sí, porque yo pienso que también ha habido, pienso en los mega hits, digamos, de IA, ¿no? Los más conocidos, los de Peter Levels, el Danny Posma, y al final allí tampoco te importaba que alucinara. Ahora estamos en un punto donde yo creo que ha habido un salto y estamos en un punto donde ya no me vale hazme imágenes creativas. Ahora ya sabemos el output, lo tenemos muy claro. Y ya no es impresióname eso, o sea, impresióname con rigor, siendo exactamente a lo que yo te he preguntado. O sea, que yo creo que el salto es cuántico y ya realmente ese salto en el que tú te estás enfrentando con Houdini, pienso que es el correcto, es el natural, pero joder, pienso que es un reto. O sea, que no es como antes, que podías alucinar y eso se entendía como, wow, ha respondido bien, ¿no? O ha respondido. Pienso que el salto es, o sea, bueno, joder, Sí, tiene muy yo buena creo que pinta el proyecto. van a seguir esos dos caminos, uno de los que están haciendo mucho ruido y que salen cosas increíbles en redes sociales y que uno dice, uff, qué bonito lo que hizo, el videojuego, la imagen o el reporte que sacó ahora con Code Interpreter, que está increíble. Pero ya, ¿y cómo ocupo esto en mi empresa? ¿O realmente esos Correcto. datos gráficos que apareció son reales? ¿Cómo sé? Porque yo no soy un analista de datos. ¿Cómo confirmo eso? Es una herramienta para analista de datos. Lamentablemente le doy las malas noticias a las personas que pensaron que ahora ya ahí tenían que echar a todo el equipo de analista de datos. Esto es una herramienta para ellos, porque finalmente lo mismo pasó con ChatGPT cuando dijeron, se acabaron los programadores, nos potenciamos. O sea, todos los Correcto. programadores nos potenciamos mucho más, y las personas que querían no ocupar más programadores les dio un conocimiento extra, pero finalmente para montar la página, para mantenerla arriba, para levantar, conectar con la base de datos, se necesita el programador, y tiene que estar ahí el humano supervisando lo que está haciendo la inteligencia artificial. Ujú. Sí. Totalmente. Nosotros Quería, vamos muy Daniel. alineados. Ay, perdona. ¿Ibas a No, decir tú? tranquilo. No, iba a comentar creo que lo compartimos totalmente, ¿no? Que desde el principio del programa siempre hemos explicado que al final es un copiloto, un ayudante, un potenciador. Creo que esa palabra es exactamente lo que lo define, ¿no? Algo que aumenta mucho más tus capacidades, pero evidentemente tienes que tener esas capacidades, tienes que tener ese conocimiento, no solo para hacer esas acciones, sino para discernir la grana en el pajo, ¿no? O sea, la paja del grano. El saber exactamente qué es lo que te está aportando, que es de calidad y que te aporta y que te hace crecer en las acciones frente al resto de cosas. Y me interesa mucho la parte de casos de uso y volver a recuperar ese caso de uso por el cual te conocimos y te contactamos. Bueno, yo te había seguido poco antes, la verdad es que fue al poco de seguirte empezaron, vamos a ver, sacaste esto, lo estuvimos hablando con Arnau y demás. Ahí usabas LangChain, usabas OpenAI, usabas Whisper, YOLO también, que no lo conocíamos, que es súper interesante, Houdini. Bueno, pondremos el tweet para que la gente pueda ver el experimento, pero me interesa la parte de que nos hables un poco de ello, que nos hables de la idea y luego si lo has aterrizado en algo comercial. O sea, como producto, es un producto que creo que para muchos e-commerce puede ser algo muy jugoso. ¿Realmente le has dado alguna salida? ¿Has tenido algo ahí? Sí, se puede contar, evidentemente, pero cuéntanos un poco qué evolución ha tenido. Sí, yo creo que el proyecto lo tengo ahí y lo voy a lanzar open source, porque finalmente son las herramientas que ocupé, son todas open source, son todas llegar y ocupar, y lo publiqué en el tweet que lancé. Y literalmente lo que hace el experimento es que con YOLO tú puedes poner las imágenes en la cámara de tu computador, y te empieza a reconocer objetos. Yo ocupé un modelo muy básico que reconoce objetos muy simples. Se puede entrenar, o sea, igual que los modelos de texto, este modelo de imagen. Entonces tú les puedes subir muchas imágenes y le puedes decir, esto es un gato. Y finalmente te va a reconocer el gato, le puedes subir mi propia cara y me va a reconocer a mí con muchas imágenes que le subas
de hecho es muy fácil de ocupar, se lo sube a unos archivos o unas carpetas, le subes todas las imágenes, corres el proceso de entrenamiento y ya te conoce. Entonces eso se puede manipular y se puede dejar listo para, por ejemplo, una empresa que quiera, no sé, que vayan pasando objetos y quiere empezar a contarlos, lo puede hacer. Ahora, la siguiente etapa es que de qué me sirve contarlo, de qué me sirve saber qué son esos objetos si no tengo como un ejecutor después de que lo reconozco. Yo creo que todas las herramientas que ya funcionan de esa forma, lo único que hacen es contar y dejar un registro, y queda ese registro para que otra herramienta lo tome y haga algo más. Pero lo increíble de esto es que tú puedes armar un prompt específico para que se vaya mandando esa información al modelo y el modelo tome decisiones y el modelo entienda lo que está pasando. Entonces, de hecho, tú le puedes decir, estás viendo una cámara web donde estoy ocupando esta herramienta de reconocimiento de imágenes y tú tienes que ir contándolo y tienes que mandar esa información o ejecutar algo o sacar un resumen de esto o sacar no sé, cualquier cosa. Literalmente es como que a ChatGPT le mandes información en tiempo real y lo puedas, le des como los ojos que le faltan. Eh, y en ese sentido, nosotros estamos potenciando muchísimo Houdini, nuestra capacidad de herramienta de visualización no la estamos tomando ahora porque ya existen estas herramientas, pero lo increíble es que se pueden conectar. Entonces, Houdini nos sirve y le sirve a la persona que lo ocupe para conectarse con una base de datos donde tengo un inventario y puede conectarle esta visualización de objetos para que Houdini haga algo, porque son agentes. Entonces tú lo puedes conectar para que que ese inventario se vaya actualizando y cada vez que pase el objeto por la pantalla, tú le vayas sumando y si es que se va para el otro lado, le vas restando. Y de esa forma funcionaría súper bien para un inventario, no sé, en tema de meterlo ya al comercio no le di muchas vueltas, pero sí lo llevé a un experimento que lo puedan tomar otras personas y decir, esto me sirve en mi empresa porque estamos haciendo exactamente lo mismo de forma manual y tenemos a 50 personas contando cosas y esto lo puede contar un solo robot todo el día, toda la noche, sin parar y Es, reduzco demasiado todo el esfuerzo que estoy haciendo. Total. Es que si lo piensas, por ejemplo, mientras lo contabas, me venía a la cabeza los rayos X de los aeropuertos, que ahí siga teniendo que haber personas que pases el documento, que lo echen para atrás, lo miren. O sea, primero que el desgaste visual, la atención, no puede ser que una persona, aunque sea turnos de 20 minutos o de una hora, tras 8 horas, sea capaz de discernir una navaja cerrada no lo sé, digo, quizá una navaja así muy evidente, ¿no? Una pistola, pero que hay un montón de cosas que con el entrenamiento de esto de decir, oye, yo tengo mi base de datos de lo que no permito, ¿no? Usando Houdini y esto es el sistema, yo puedo eficientar, o sea, a nivel de empresa, pero es que también en eficientar en cuanto a riesgo y reducir todo ese contenido de cosas que se meten dentro, ¿no? Que puede pasar, o sea, que realmente vamos, tiene todo el sentido del mundo y sobre todo la posición de Houdini, ¿no? Que es un poco tú dices, vale, ya puedo contar, ya detecto pistolas y ahora qué hago, ¿no? O sea, pues, ahora tengo que armarlo con un sistema, con una lógica y esa es la siguiente parte de todo el flujo. Es súper interesante. Ujú. Has comentado en un momento el tema de los agentes autónomos. Hubo un boom, o sea, creo que, pues eso, cuando salió el concepto estábamos todos locos, va a ser el final de todas las profesiones, la IA iba a acabar con el mundo y luego poco a poco ha ido cayendo, por lo menos en el entorno más mainstream, ha ido cayendo un poco el concepto y ya no está con ese hype, ¿no? Que estábamos en el punto 1. Tú que lo vives más desde dentro, ¿en qué punto crees que estamos? ¿Qué tanta posibilidad o qué tanto crecimiento puede tener este concepto? Y bueno, si nos puedes comentar algo más sobre los agentes, sería genial. Sí, bueno, estudié bastante los agentes, no, de hecho creo que no ejecuté ninguno, solamente me estudié el código y vi los papers que sacaron. Mm-hmm. Em,
porque ya estaba muy metido con los agentes de LangChain definitivamente era casi la misma estructura, simplemente como que lo hacían medio recursivo y lo hacían que tuvieran diferentes tareas. Entonces, bueno, yo creo que AutoGPT era el que se llamaba, ¿no? El que más Es ruido uno. hizo. Sí. Claro, ese fue el que más ruido hizo y rompió récord en GitHub de la cantidad de estrellas que tenía y sobrepasó todo. Todos lo conocen, nadie lo ocupa. Eso lo escuché en un podcast de LangChain. Les recomiendo que escuchen los podcasts de LangChain que salen toda la semana. Ah, qué bueno. Una de las personas dijo ahí, ya con AutoGPT, que todos lo conocen y nadie lo ocupa, y es verdad, yo creo, ¿no? Era mucho ruido, hacía muchas cosas, pero finalmente no servía mucho para un caso real o para que me ayudara directamente en mi trabajo o en mi estudio. Yo creo que los agentes tienen un potencial increíble cuando se empiezan a especializar en una sola tarea específica. Me cuesta ver un agente que haga de todo. Y yo creo que eso es lo que ahí es donde falló AutoGPT, donde están fallando todos los agentes, porque creo que si especializamos a un agente y lo conectamos con muchos agentes que hagan diferentes cosas, ese yo creo que va a ser el futuro de esto. Y quizás encapsulamos muchos agentes y creamos uno grande, pero para mí, sobre todo con LangChain, siempre me voy a basar en lo que hace LangChain con sus agentes, es que cuando le meto muchas herramientas a un agente, de repente se pierde. LangChain tiene muy bien estructurado el tema de que ocupe diferentes herramientas cuando tiene que ocuparlas, porque tiene este pensamiento de React, que me estoy metiendo demasiado técnico, No, quizás. adelante, No, 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 adelante. no. Dale, dale. Bueno, pero lo que hace este protocolo de React es que te dice que tienes que primero ejecutar una acción, después pensar en esa acción y después darle una observación. Y una vez que ya tienes estos tres pasos, viene de nuevo otra iteración donde tú dices, bueno, cumplí con el objetivo, no, debo de nuevo ejecutar una acción, hacer como el razonamiento y después la observación. Y la gente puede pasar ese mismo proceso muchas veces hasta que o para porque ya está gastando muchos tokens y ya es demasiado el proceso que está haciendo, o termina su tarea. Pero su tarea fue solamente una y ocupó dos o tres herramientas de las que tiene LangChain en su repertorio. Y cuando ocupa más, el agente se me pierde. Cuando lo especifico solamente en una tarea, el agente la cumple muy, muy bien. Y, por ejemplo, les doy un ejemplo que justo corría ayer. Vi una noticia de que todos los hinchas de Newell's querían comprar el pase de Messi del Inter de Miami, si es que ellos ponían un monto de dinero cada mes por un año completo. Y había una persona que había sacado el cálculo. Bueno, y dije, ¿qué pasa si le pregunto a un agente que está conectado a Internet, que tiene la búsqueda, y le doy la herramienta de búsqueda y la herramienta de cálculo? Y le pregunto exactamente lo mismo. Si le digo cuánto tiene que poner cada hincha de Newell's, del equipo de Argentina, para comprar el pase de Messi desde el Inter de Miami. Solamente eso le di de prompt y me puse a ver qué es lo que hacía la gente. Y el agente ocupó ese mismo protocolo, el protocolo de React, donde dijo primero, bueno, necesito saber cuántos son los hinchas de Newell's, y lo buscó. Buscó en internet los hinchas de Newell's. Tomó el valor, lo guardó. Después dijo, necesito saber cuánto vale el pase de Messi. Y ahí se mareó un poco porque encontró el pase de Messi de el Barcelona. Ya. Entonces subió el monto. Debería haber mejorado un poco el prompt, pero subió el monto, pero obtuvo el valor. Lo guardó. Y después de que yo ya ocupó las dos herramientas de búsqueda, se pasó a la tercera herramienta que era de cálculo, donde hizo la fórmula de cálculo de tengo tantos hinchas de Newell's, tengo el monto, hago la fórmula matemática para poder sacar el valor que tiene que poner cada uno mensualmente por un año. Y me dio el resultado, y lo mejor que el resultado me lo dio, no me dio un número, me dijo, los
bueno, me dio el texto completo bien escrito, ¿ya? Y eso es lo que voy, que finalmente la gente va a interactuar, va a ocupar todas sus herramientas y finalmente te va a entregar un prompt en lenguaje natural. Pero fue un agente específico donde le dije, ocupa solamente estas dos herramientas, porque si le doy más, se pierde, y el prompt también lo hice muy específico para que cumpla esa tarea. Qué bueno. La verdad es que cuando empezaron a salir al mercado todas estas, bueno, cuando se liberó la API de GPT y pegó el boom, empezaron a salir un montón de extensiones, por ejemplo, de generación de correos automáticos, con mails, para reacción rápida y tal. Y yo llegué ahí a un pensamiento rápido que fue, ostras, si yo genero un email de forma automática y te lo mando a ti y tú lo que haces es con un agente, entre comillas, leer ese email y contestarme otra vez y yo te lo vuelvo a mandar, al final no estamos comunicándonos nosotros por email, ¿no? Se están comunicando dos agentes o dos versiones de la misma API que se está contestando. Y ahí a mí me vino un razonamiento de seguramente las comunicaciones tal y como las conocemos, comunicaciones empresariales, van a cambiar y van a dejar de existir como existen. Esta semana he visto que habías publicado en tu LinkedIn algo que va muy relacionado con esto, ¿no? Que estás desarrollando un protocolo de comunicación entre agentes para precisamente cumplir un poco esta función, ¿no? Antes hablabas de esa capacidad de no generar un agente con múltiples funcionalidades, sino la de hacer muchos agentes que sean capaces de comunicarse entre sí. Y estás ahí dándole vueltas. ¿Nos puedes contar un poco sobre este protocolo? Que la verdad es que lo veo guapísimo. Sí, sí, claro. Y exactamente por lo mismo que en Houdini estamos sacando, tú puedes crear muchos agentes dentro de Houdini y tienes tu historial de agentes y lo puedes ocupar en diferentes situaciones. De hecho, así es como yo estudio. Tengo mi agente específico para código, mis agentes específicos para la nube, para modelos de inteligencia artificial, y los tengo programados con su prompt y con sus archivos específicos, y me pongo a conversar con ellos y así voy estudiando. Ya no puedo estudiar que no sea de esa forma. Esa es mi forma principal de estudio y de Sobre eso, trabajo. Daniel, antes has dicho una cosa que es que me ha venido a la cabeza. Con el ejemplo que estabas poniendo antes de utilizar el código y demás, yo utilicé un caso de uso que creo que es lo que estás diciendo ahora, por especificarlo. Estaba programando en Vue 3, que es una versión de Vue que salió la preview justo antes del corte de data del modelo de entrenamiento de ChatGPT, de GPT, que es a finales de 2021. Entonces, GPT no tiene nada de información de la última versión de Vue. Por lo tanto, cuando le preguntas cualquier cosa, da respuestas totalmente inventadas. Entonces, lo que hice fue con el loader que tiene Langchain, leer el repo entero de Vue, me descargué la librería, la vectoricé y tal, y entonces ahora ya no me voy a ChatGPT a preguntarle cosas sobre Vue, sino que tengo mi propia ventana de chat en la que le hago ahí las consultas y todo eso. Entonces, utilizo un repo actualizado del que no hay información en estos modelos, vectorizado, y entonces ya tal. Que creo que es lo mismo que estás diciendo tú, ¿no? Que tú Sí. utilizas esa gente para utilizar cosas en las que no hay información en GPT o algo similar. Sí, exacto. De hecho, es por lo mismo. Yo creo que por eso no ocupo ChatGPT. De hecho, no tengo la versión Plus ni nada, porque tengo mis propios agentes y lo estoy ocupando con mi información, y me cambio de agente. Por exactamente lo mismo que les decía antes. Un agente que quiere hacer de todo se pierde porque necesita un concepto específico y todo. Y acá les voy a compartir una URL de un agente que creé hace poco, que es Dani GPT, que es mi agente, que hice exactamente lo mismo que hizo Víctor. Tomé el repo de LangChain, tomé la Eso también lo hice documentación, yo. sí, y tomé la documentación de Houdini también, y la cargué en un agente específico. Lo bueno es que esto tiene una interfaz gráfica, así que para mí fue arrastrar y poner la URL y me creó el agente, y lo puse con GPT-4 y le estoy poniendo ahora las funciones para que haga cosas. Pero claro, eso yo creo que es lo principal, tener agentes que hagan cosas diferentes, y empezamos a experimentar con comunicación entre agentes. Entonces lo que hicimos fue una interfaz gráfica donde elegíamos un agente, elegíamos el otro y le poníamos el número de iteraciones, porque no queremos que conversen para siempre, como lo que pasa con el correo que decías tú. Entonces,
nos empezamos a dar cuenta que primero, si los dejas a los dos conversando, se pierden porque no saben que están conversando entre dos agentes, entonces tienes que darles el concepto. Si tú les dices que está conversando con otra inteligencia artificial, entiende y sabe que ya tiene ese concepto, entonces ya puede empezar a conversar de esa forma y sabe que no está conversando con un humano. También hay varios procesos o fases donde se cae, donde no sabe cuándo cortar la comunicación, entonces tienes que darle un contador de cuántas veces he interactuado con este propio agente y no con otro que quizás también me está conversando en el mismo tiempo con la misma intención. Y la mayoría de los experimentos que estamos haciendo es servicio al cliente, donde probamos el agente cliente y probamos el agente que es soporte o servicio al cliente y los ponemos a conversar. Y al cliente le ponemos, soy un cliente que tiene una empresa, y el otro es, soy un servicio al soporte de una empresa y tengo toda esta información para responderte a ti. Y funciona súper, súper bien. O sea, la comunicación entre los dos agentes es realmente increíble. Puedes dejarlos conversando todo el día. Yo siempre doy el ejemplo de que si cargamos agentes con una información que puedan resolver, no sé, los secretos de la humanidad y los dejamos ahí conversando para siempre, quizás sale el resultado de por qué vivimos, no sé, cuáles son los secretos del universo. Quizás lo vamos a resolver de esa forma en un futuro. O sea, yo me imagino inteligencia artificial trabajando entre ellos, comunicándose entre ellos para, no sé, curar el cáncer o tomar estas decisiones grandes de la humanidad, no sé, decisiones políticas también puede ser interesante, pero siempre viendo cómo trabajan y nosotros supervisando que ese trabajo esté siendo correctamente realizado y que podamos pararlo también, que podamos controlar, decir, oye, ya paren, no sé, están haciendo cosas que no queremos que hagan. Por eso también es importante, y lo puse en el protocolo, de tener ahí un control muy específico de que esto no se nos salga de las manos. Daniel, yo, madre mía, ahora tengo que acostar a los chicos y tengo unas ganas de ponerme con esto. O sea, nada, te lanzo la pregunta. Mi posición en cuanto a programación es de una persona que, por ejemplo, no sabe de Python, ¿no? O yo estudié JavaScript, pero yo me he dedicado más a otra parte. Es decir, yo puedo leer un código, puedo entenderlo, puedo aprender, pero no sé. No, esto justamente ya lo conversamos por privado, pero aún así te lo quiero volver a lanzar, más quizá enfocado a los casos de uso, ¿no? Es decir, el tema de montarte tus propios agentes y cómo hacer eso. Mi pregunta es, sobre todo para lo que estás explicando en redes y ese gap que está existiendo entre alguien que ve y dice, wow, lo veo. No hablo a nivel comercial explotable, pero sí a nivel personal, para llegarte a montar tus propios agentes y demás. ¿Qué crees que hace falta? Más allá, obviamente, de picar piedra, ¿no? Y leerte, pues, quizá la parte de Langchain, pero ¿qué recomendarías a alguien que, oye, quiero con CoachGPT, ¿no? O sea, ¿qué nos recomendarías si yo esta próxima semana quiero montarme mis propios agentes, pues para replicar lo que tú has hecho de Messi o para incluso montar mi propio agente que me consulte en, no sé, en mi drive de emails y poder generar una respuesta? A nivel de programación, ¿qué me recomendarías? Sí, mira, Houdini no lo hemos podido sacar libremente a todos los usuarios porque el consumo de la API es muy complicado. O sea, tienes unas barreras entre los tokens, cuánto vale el consumo. Es fácil el cálculo, pero llevarlo a una plataforma donde te tiene que cobrar y tienes que pagar por ese consumo y no pierdas tu plata. Yo creo que todas las empresas en Estados Unidos que están levantando millones de dólares le importa muy poco eso, pero nosotros acá no tenemos esa cantidad de plata, así que tenemos que ser muy cuidadosos con el consumo que le entregamos a los usuarios cuando ocupan nuestras aplicaciones. Y en ese sentido hemos sido muy controlados para que no venga alguien y nos consuma toda la API que estamos ocupando nosotros, porque finalmente nos deja sin tokens a nosotros y deja sin tokens a todos los usuarios que están ocupando la plataforma.
Entonces lo que vamos a hacer es liberar Houdini, un plan gratuito, con tu propia API key. Y así se acaba todo. Claro, Entonces tú correcto. pones Y tu API y que key. cada uno se ahorre, que si alguien se tiene que Sí, arruinar, que se arruine uno mismo. O sea, correcto. exacto. Y bueno, va a ser la API key de tu propia cuenta de OpenAI y va a ser tu API key de Pinecoin, que es la base de datos vectorizada que estamos ocupando. La pones y ya tienes la interfaz gráfica para empezar a crear agentes, tienes el playground donde tú puedes conversar con el agente y lo que estamos viendo es que la API quizás la podemos poner en modo pago porque la API ya es el siguiente nivel, o sea, creé mi agente, lo tengo, lo estoy trabajando, puedo interactuar con él, puedo incluso publicarlo para que otras personas puedan interactuar con él, pero cuando lo quiero meter dentro de un proceso de una empresa, nosotros tenemos una API, de hecho está publicada en Python, pones pip install Houdini y ya descargas el SDK completo de Houdini y ya puedes llamar a los agentes dentro del código. Entonces ya ese es el siguiente nivel donde un desarrollador puede tomar todo lo que hizo en la interfaz gráfica con este agente, todo lo como lo entrenó, todas las acciones que le está pidiendo a la gente que haga y lo mete entre medio de un software que está, no sé, un formulario que recibe información o una plataforma que hace reconocimiento de imágenes y llama a este agente, como lo hice yo en el repo, llama a la gente y el agente ejecuta cosas. Y el agente te habla en lenguaje natural o no. Puede ser que lo manden un JSON a otra API o que mande un correo. Entonces ahí ya se pone un poco más entretenido y empieza a hacer cosas extras que solamente un chat. Y esa es la solución, la vamos a lanzar yo creo la próxima semana con API Key propia, plan gratuito, pone Genial. tu base de datos, pone tu cuenta de OpenAI y ponete a jugar. Qué Muy bueno. chulo. Buah, Yo quería decirte una cosa, Daniel, que estoy en la versión beta, estoy esperando, estoy en la whitelist. Entonces, si en algún momento me quieres adelantar un par de posiciones, te lo agradezco. Vamos a mandar el correo. De hecho, la decisión de liberarlo ya fue demasiado porque me llegan muchos mensajes todos los días diciendo, por favor, incluso me dicen, te pago, por favor, pero déjame meterme a crear agentes ahí. Eh, y de hecho hay gente que entró y pagó, encontró el link de pago, no sé cómo, y le tuvimos que devolver la plata a uno le dijimos, oye, apenas esté listo te vamos a pasar la cuenta, pero ahora vamos a liberarla porque el tema del consumo es mucho más complicado que conectar el modelo, se lo digo de una, es muy complicado porque necesitas estar revisando el consumo casi en tiempo real, necesitas saber apenas manda el prompt el usuario, necesitas saber si es que se consumió todos los tokens o no. Y de hecho OpenAI te cobra, te pone el límite, yo tenía un límite de 120 dólares y si tú te pasas, te puedes pasar y después te corta la llave. Y yo una vez me pasé, pues, como por 7 dólares, 127 dólares me salió, me cobraron los 127 y después me cortaron y no pude seguir ocupándolo. Toda esa hostia, lógica hay que programarla muy bien y eso es lo que nos falta. Muy qué bien. bueno. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, Daniel, pues eso, nos pasaríamos aquí 3 horas más hablando. Yo creo que algún día también haremos una segunda versión, ¿no? Quedaremos un rato para hablar más. Y nada, muchísimas gracias. Sabemos que te tienes que ir, que tienes ahora mismo una reunión muy importante con gente, con gente importante. Entonces, nada, muchísimas gracias por sacar tiempo para hablar con nosotros y esperamos que a toda la audiencia le haya gustado escuchar un poquito más desde dentro, desde el mundo de la programación, no tanto llevado al producto o a cosas etéreas, sino algo más tangible, a ver gente de verdad desarrollando cosas. Esperamos que le haya gustado a todo el mundo. Álvaro Arnau, ¿queréis decirle algo a Daniel antes de despedirnos? Primero, que nos dé el acceso lo antes posible, por favor, que nos ha dejado los dientes largos con los agentes. Y luego, joder, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí, que al final a nosotros nos hace mucha ilusión, pero evidentemente no somos nadie, y que hayas pasado por aquí, que hayas compartido un rato con nosotros antes de irte a hablar con pedazo de empresa y destinarnos un ratito es muy de agradecer, y creo que la comunidad hispana también lo va a valorar, poder escuchar este tipo de entrevistas en castellano de este altísimo nivel. Y nada, muchísimas gracias. Yo, por mi parte, nada, agradecerte primero que me atendieras por LinkedIn, que te prestaras a venir
Y ya sabemos que hay una URL por ahí para pagar para Houdini y que nos obligues un poco a meternos dentro. Dicho lo cual, ahora cuando colguemos nos vamos a poner a scrapear toda la web de Houdini. Nada, no, coño, que muchas gracias por todo y seguimos en contacto. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ustedes y ojalá hagamos algo en persona. Cuando vaya a España, que no he ido y me gustaría mucho ir, podemos hacer algo en persona. Me gusta mucho enseñar lo que estoy haciendo. O sea, me apasiona mucho hacer los workshops y todo. Así que feliz de estar con ustedes. Será fantástico vernos. Cuenta con ello. Bien, Daniel. Pues nada, muchas gracias a todos y seguimos en contacto. Hasta luego.